Entonces con eso queremos mostrarles un poco la herramienta que va a estar disponible hoy un poco más tarde. Pero antes queremos explicar un poquito qué es lo que hace esta herramienta. Entonces, el proceso de horas conferencia de momento va a ser el mismo, en el que yo tengo que reportar las horas conferencia que yo hago mediante el formulario. La diferencia actual está en que yo lleno el formulario y lo más que me llega es la respuesta, ¿verdad?, de confirmación que lo llené. Y pues yo tengo que tener mi registro personal de cuántas horas llevo, cuándo las hice, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quisiera actualmente consultar cuántas horas conferencia tengo que solicitarlo o a asuntos estudiantiles o directamente al correo de horas conferencia para que me envíen, digamos, el resumen de todas las horas que yo he registrado hasta el día de hoy. Entonces, lo que hace esta herramienta es que va a consolidar los registros y los va a tener disponibles para ustedes. Entonces, antes de entrar a la plataforma, sería muy importante que retomemos algunos errores que hemos notado en la construcción de esta herramienta. Y son errores de llenado. Es decir, que cuando yo lleno el formulario, estoy colocando algo mal. Entonces, como la información se alimenta de los registros que yo pongo cada vez que hago una hora conferencia, si yo registro la actividad mal, pues entonces las funciones que tienen esto, que son programaciones, no son inteligentes como para decir, mira, sí, esta hora le corresponde a tal persona, porque no tiene ese criterio de análisis, sino que lo que hace pues es sumarizarlas y juntarlas dependiendo de lo que yo haya llenado. Entonces, los dos errores más comunes con los que hemos topado es que en vez del número de carnet ponen el número de cédula. Y ahorita que veamos la consulta se alimenta del número de carnet que yo coloque en la plataforma. Entonces, si yo coloco el número de cédula en el formulario, a la hora de que yo busque en la plataforma no voy a encontrar nada, porque no está leyendo, digamos, el dato correcto. Y la otra cosa que suele pasar es que a la hora de que se llena el llenado automático, queda al final del número de carnet un espacio en blanco, que no se ve. Entonces, si yo en la plataforma pongo el número de carnet y no le pongo ese espacio en blanco, pues no me va a leer la hora, porque yo en el dato, digamos, ingresé un espacio de más y a la hora que lo estoy buscando, no. Entonces, esos son dos errores muy comunes que a partir de ahora las invitamos a que tengan cuidado a la hora de llenar el formulario. Hay que ponerlo, Quitarlo. Y también lo importante es que sean consistentes. O sea, que pongan exactamente igual, porque eso también, como dice Jonah, ha pasado. Que cuando alguien llena, por ejemplo, una vez deja un espacio, y ya cuando se trata de buscar la información, posiblemente no se registre toda la información. Entonces, si ponen el carnet, escribirlo siempre igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y eso tiene algún problema con las horas que ya se reportaron anteriormente? No. Porque No. está consolidado. Ajá, las horas van a estar, sin embargo, ahorita vamos a entrar en un proceso, digamos, de transición. Entonces, todo lo que está de hoy para atrás, pues obviamente no va a tener como ese cuidado de usuario, de que yo haya metido la información. Entonces, a partir de hoy a las 6, que es cuando va a estar disponible la plataforma, la idea es que ustedes puedan ir explorando. Si ustedes en su registro personal tienen 7 actividades y solo les están apareciendo 3, entonces la idea es que la empecemos a reportar para decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me están saliendo? Es un error ¿de qué? ¿Qué? Que podamos explorar. Y también es importante siempre, de alguna forma, aunque vamos a tener esto, siempre hacemos mucho énfasis en que traten de llevar sus propios registros por cualquier cosa. O sea, siempre es importante. Y eso no solo para horas conferencia, no, sino en general. Yo creo que sí es una buena práctica siempre tener como un backup de cualquier cosa que se vaya haciendo. Bien, entonces hoy a partir de las 6 van a estar recibiendo por diferentes canales como el WhatsApp, Instagram, etcétera. Van a estar recibiendo el enlace para entrar a este SharePoint de la universidad. Para ingresar al link, bueno, cuando ingresen al link de la plataforma, les va a pedir que inicie sesión con su cuenta de Microsoft de la universidad. Entonces es importante que sepan que tienen que tener la cuenta, que pues la universidad nos da a todos y todas, pero tenemos que tenerla activa. Entonces si no tienen la contraseña por ahí, para que sepan que para poder acceder no solo a este centro de consulta, sino a la herramienta como tal, van a tener que ingresar sí o sí con su usuario de la universidad. Eso es por un tema de integridad de la información. Estamos almacenando datos que son de cada persona estudiante. Entonces sí tengamos en cuenta que a la hora de ingresar a este centro de consulta, solo vamos a poder entrar con nuestro usuario institucional. Entonces, un poco del centro de consulta. Tenemos este que es el inicio de la página. Tenemos una pequeña bienvenida. Tenemos estos pequeños enlaces.
Y lo primero que vamos a encontrar abajo es la herramienta de las horas. Ahí no voy a andar en este momento, ya casi vamos a ir para allá. Entonces, arriba vamos a tener 3 paneles. El primero es acerca de las horas conferencia, que es un poco lo que vimos el día de hoy. Un pequeño repaso de qué son, cuál es el objetivo, qué es un requisito, cuáles sí, cuáles no y cómo las reporto. Y aquí también van a encontrar el enlace de dónde se reportan las horas conferencia. Después, algo que no mencionamos y queremos retomar acá en este espacio es el informe final. Cuando yo termino las 50 horas conferencia, yo debo solicitar que me aprueben el requisito para que mi expediente académico quede la constancia de que yo ya lo aprobé y me puedo graduar. Entonces, acá pueden encontrar qué es, cuándo y cómo se entrega, qué es lo que tiene que contener ese documento, y aquí encuentran también el enlace para entrar a la guía donde se crea el informe. Entonces, a partir de ahora van a tener centralizada toda la información sobre horas conferencia, desde qué es el requisito de graduación como tal, hasta cómo tengo que solicitar que me lo aprueben y cuánto antes tengo que mandarlo para poder graduarme en la fecha que yo quiero. Entonces, todo esto lo van a tener acá, también la fecha límite para graduaciones, van a tener todo esto centralizado. Y lo que nos llama el día de hoy es la consulta de horas como tal. Entonces, acá voy a tener un poco de qué es lo que hace la herramienta y eso es lo que ya les explicaba. Ahora, quiero referirme directamente a este pequeño disclaimer. Si bien este es un avance de la coordinación para tener un mejor registro y un mejor control de las horas conferencia que lleva cada persona estudiante, eso se hizo con las herramientas que actualmente nos da la universidad. Entonces, no es un sistema perfecto y no está actualizado día a día. Es decir, que por ejemplo, yo hoy vengo aquí y registro esta actividad y yo me meto a la plataforma, salí, porque no es una herramienta que esté conectada con data en tiempo real, sino que la herramienta se actualiza una vez al mes. ¿Ok? Es decir, que si yo registré las horas conferencia de agosto, estas las voy a ver aplicadas a partir del primer día hábil de septiembre. Que todas las horas que yo metí en septiembre las voy a ver aplicadas en el mes siguiente. Entonces, para este inicio de uso de la plataforma, en esta versión número 0, vamos a empezar con un mes de frecuencia. En este proceso de implementación, si vemos que es necesario, si ustedes mismos consideran que es necesario que esto sea más frecuente, pues podemos negociarlo, podemos hablarlo. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta que los registros no son inmediatos, sino que hay un tiempo para que se actualicen las bases de datos y yo pueda encontrar todos los nuevos registros. Muy bien. Y bueno, acá van a encontrar la plataforma. Creo que la pueden usar desde acá. O si no, si le dan scroll hasta abajo, le pueden dar a este botón de la esquina que los va a llevar a la herramienta en una pestaña nueva. Entonces, así es a grosso modo como se ve la herramienta. Y funciona de una manera muy sencilla. Yo voy a estar acá y nada más voy a digitar el número de carnet. Entonces, este es un ejemplo. Voy a digitar el número de carnet. Me va a indicar cuál es. Ya. Me va a digitar cuál es el número, cuál es mi nombre para verificar que yo esté poniendo la información adecuada. Me va a indicar cuántas horas tengo y cuántas actividades. Y voy a tener el detalle. No voy a tener puntualmente todo lo que yo coloqué en el formulario, sino que lo que voy a tener es un resumen de las actividades en las que yo he participado. Entonces, acá, por ejemplo, esta persona estudiante participó en todas estas actividades, en estas fechas, y este fue el total de tiempo que invirtió. Acá, un tema que pasa mucho con las horas conferencia es que consultan. Bueno, yo participé en una conferencia que tardó 1 hora 15 minutos o 1 hora 10 minutos. Pero el requisito se mide en horas, no en minutos. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, actualmente esta herramienta está leyendo las horas que nosotros ponemos en el formulario y se le está dando un redondeo a una unidad cerrada o a media unidad, aplicando en analogía el mismo artículo 24 del régimen académico para las notas. Entonces, si yo participé en una actividad que me tomó menos de un cuarto de hora, o sea, 15 minutos o menos,
pues se va a redondear hacia abajo, o sea, me va a dar la hora exacta. Si yo participo de una actividad que me toma más de un cuarto de hora, o sea, más de 16 minutos o más, pues entonces me va a redondear a la unidad media, una hora y media. Y lo mismo, pues a la hora cerrada siguiente, ¿verdad? Funciona igual a las notas. Entonces, por aquello, sepan que los minutos, por supuesto que se están contabilizando porque es un tiempo de inversión, pero al final del día, el requisito está establecido en horas. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo van a poder visualizar. Vamos a entrar, como les comentaba hace un momento, en este periodo de transición, en donde ustedes van a poder hacer pruebas, revisar que si todos los registros que están acá coinciden con los de ustedes, ¿verdad? Y si no, que entonces puedan enviar un correo a la dirección de horas conferencia, que es horasconferencia.si@ucr.ac.cr, y entonces ya ahí se puede hacer la revisión, ¿verdad? De si es que hay algún fallo, si es que hay alguna inconsistencia en la información o si es que tiene que aplicarse algún ajuste. Ahora, con el tema de las horas, es muy importante que tengamos también en cuenta no solo el tema de el que esté poniendo el carnet bien, ya casi te voy a parar, que tengamos el carnet bien, sino que también estemos registrando las horas bien en el formulario. El formulario trabaja con un sistema de 24 horas. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, que si una actividad es de las 2 del mediodía a las 2 de la tarde, ponga de las 12 a las 14. Porque si pongo de las 12 a las 2, eso va a empezar a generar un error. Entonces, van a haber horas en las que acá les pueden salir en negativo, entonces eso les va a restar. Entonces, tomen en cuenta a la hora que llenan el formulario que estén poniendo las horas a las que son. Y una última observación es que cuando participen en algún curso libre, que fueron X cantidad de sesiones y les tomó un total de 12 horas, por ejemplo, de inversión, hacemos un solo registro de ese curso libre que la escuela abrió y en el que yo me certifiqué, y entonces ahí coloco nada más el rango de 12 horas. En la configuración que yo quiera, que empezó a las 00 y terminó a las 12, o que empezó a las 12 y terminó a las 24, o de 8 a 8, en fin, eso no importa. Lo que interesa es que hagan el registro y se aseguren que estén colocando las horas que tienen que poner para que se les sumen bien a la hora de tenerlo acá en el registro. Por allá y eso es por ahí. Perdón, que ahora que Jonah dice eso también, eso incluye los cursos de educación continua, que a veces constan de varias sesiones. Para que se les valide, no sé si alguien ha hecho alguno de esos cursos o de algunos de escuela de verano o algo así, tienen que tener las horas completas y el certificado de participación. No sé si lo han hecho antes, pero eso sí es requisito. Ajá, Felipe creo, ok. Por allá y por allá. Ok. Nada más, el redondeo lo está haciendo para mostrarlo ahí o en el donde digan. Ambas. Ah, Está haciendo ambas. mis pasos, digamos, si el curso dura más de 24 horas, dárselo más de 24. Tendrías que hacer 2 registros. Lo más que te va a tolerar es 24 horas. Y que más, digamos, si solo que llegue antes. Ahora, tampoco sería virtualmente posible que hagas un curso de 24 horas, porque tendrías solo 24 horas en una actividad, ¿verdad? Entonces ya tendrías que ser 14 de todas las horas que te restan. Entonces digamos que inclusive dentro de la regulación actual del requisito, ¿verdad? No es tan factible para una persona como estudiante que haga una sola actividad de 24 horas. No sé si lo explicaron antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las actividades, la actividad de la educación? ¿Eso cuenta como horas? Claro, de hecho la 1.5, una de las razones por las cuales se hicieron fue precisamente para que la gente adelantara horas conferencia. Y por eso es que, por ejemplo, en la 1.5 a veces se hacen actividades que son como en una mañana 3 actividades y es precisamente para que queden como 3 actividades separadas. Ah, Sí, con gusto. Y ahí con eso también resaltar, digamos que cada actividad que yo haga tengo que reportarla. Entonces, si yo participé en la actividad X, pues tengo que llenar el formulario diciendo que participé en la actividad X. Si yo participé en la actividad Y, pues tengo que llenar el formulario especificando que participé en la actividad Y, porque al final eso es lo que me va a sumar las 50 horas y es lo que me va a sumar las 15 actividades o más que yo haga. y otra consulta antes, para las previaciones de la UICE, pues no tan como horas, ¿sí? No. No, sí. Eso que estás diciendo me parece importante también porque, por ejemplo, a veces la gente va a películas
¿verdad? Vos puedes ir a ver una película. Entonces, si hay una película, la hora de proyección de la película no se toma como horas conferencia. Pero si hay un cineforo después, eso sí se considera como horas conferencia. Eso es importante. Acá, por ejemplo, ingresé otro número de carnet y entonces igual la información me la va a desplegar de acuerdo con cuando yo coloque mi carnet, me va a indicar el sumario de las horas, las actividades y el detalle. Tenemos, perdón, otra pregunta acá. Es estudios reportando, por ejemplo, desde veo la sexta, como la 7, pero así sí sale, al menos a todos dicen como ABB, Entonces, que te asegures de colocarlo bien. pero sí tendría que ponerlo como 10, 14, Ajá. que normalmente yo como a las 3. Sí, también eso a veces cambia un poco de dispositivo en dispositivo. Entonces es nada más, digamos, que cada persona se asegure, ¿verdad?, de que está colocando las horas que tiene que colocar.